cuando vino y le presentaron los niños que estaban disponibles para adopción, pues ella se encariñó mucho con una niñita de ahí. Entonces dijo, esta es la niñita que yo quisiera adoptar. Y ahí le dicen, mire, esta niñita sí está en adopción, pero tiene dos hermanitas más. Y aquí tratamos de que si hay hermanos, pues que se puedan ir todos juntos para no separar a los hermanitos. ¿Usted estaría dispuesta a llevarse a las tres niñas? Y ella respondió que sí. Entonces empezaron a hacer los trámites para la adopción. Y ella dijo, bueno, si se van a ir a vivir a Estados Unidos conmigo, necesitan aprender inglés. Entonces les contrató una maestra para que les estuviera enseñando inglés en lo que se iban. Mientras estaban con el papeleo y ella estaba en Estados Unidos, se dio cuenta que su carro era muy pequeño para las tres niñas y entonces lo vendió y compró una camioneta grande para que cupieran muy a gusto sus tres niñas. Y luego unas semanas después salió en las noticias que un vecino de ahí de por su casa había sido denunciado por abuso sexual. Y no le habían dado prisión ni nada, pero estaba esa denuncia. Entonces ella dijo, yo voy a traer a tres niñas y yo no las quiero exponer a nada de esto. Entonces vendió su casa y se mudó a otro vecindario. Y así empezó a hacer ella muchos cambios en su vida para poder recibir a las tres niñas que estaban en proceso de adopción. Viene a México y están en la última sesión y está ahí la trabajadora social y le dice, mire señora, antes de que usted firme los papeles de adopción, necesitamos que usted esté enterada de la condición de cada una de las niñas. Mire, esta niña mayorcita de 13 años se nos ha intentado escapar muchas veces de aquí. Es una niña sumamente rebelde y batallamos mucho con ella. Esa otra niña de 11 le dan ataques de epilepsia muy seguidos. La niña necesita un tratamiento muy fuerte porque tiene mucho daño. Y esta otra niña chiquita de 9, ella fue abusada sexualmente durante muchos años por muchas personas y tiene un daño muy grande también. Mire señora, necesitamos que usted conozca la realidad de cada niña. Y si usted hoy decide que no quiere continuar con el proceso de adopción, no pasa nada. Entendemos la situación y el paquete tan grande que es llevarse a tres niñas con tres condiciones muy difíciles. Entonces dicen que la mamá estaba llore y llore y llore. Señora, no se preocupe, no pasa nada, ya vendrá alguien más que los pueda adoptar. Y ella dice, no, yo no estoy llorando porque yo no me las quiera llevar. Yo estoy llorando pensando, ¿dónde estaba yo cuando estas niñas me necesitaban a mí? Yo ya soy su mamá, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde están los papeles para firmar? Ella firmó la adopción y se llevó a esas tres niñas a Estados Unidos a vivir con ella. Haz de cuenta que tú y yo éramos alguna de esas tres niñas. No, mira, no, Jesús, mira, Sandra es así y así y así y así. No, Carlos es así y así y así. Octavio tiene esto y esto y esto. Y Jesús nos vio en nuestra peor condición y dijo, me lo llevo. Claro que me lo llevo. Jesús conoce nuestra peor versión de nosotros. Él sabía lo que hemos hecho y Él sabe lo que vamos a hacer también. Y nos tomó y nos llevó con Él. Y entonces nos perdona todos nuestros pecados. Y después dice, versículo 14 dice, y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabías que había un acta de decretos en tu contra? Tenía tu nombre. Debe esto, ha hecho esto, se merece esto, y Jesús dice, la anuló. No quiere decir que solamente la quitó. Cuando dice que Él nos perdonó, se está refiriendo a que Él tomó nuestro lugar. Él pagó por ti. Y ese es el milagro de la salvación. Él pagó por nosotros.
Cuando dice que la perdona significa que alguien más absorbió esa deuda. Y ese fue Jesús. Entonces cada vez que tú te preguntes, bueno, ¿y yo qué hago aquí en esta tierra? ¿Y yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo te identificas tú? Bueno, tu identidad proviene de un hombre clavado en la cruz, muriendo por tus pecados para darte vida, para adoptarte a su familia y para hacerte parte de él. Pues cada vez que tú pienses que la vida es muy injusta, que no se merece lo que te está pasando, voltea a ver la cruz. Ahí está el justo pagando por los injustos. Ahí está el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Si hay alguna injusticia, podemos ver a la cruz. Y Jesús se entregó a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ¿de dónde provienes tú? ¿Qué te identifica? Que fuiste encontrado, que fuiste rescatado, que fuiste perdonado, que anularon el acta de decretos que había en tu contra y que has sido adoptado a la familia de Dios, y que ya no eres un extraño ni un advenedizo, sino ahora eres un hijo y una hija de Dios. Dile al que está a un lado tuyo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Que somos qué? Somos hijos de Dios. Entonces, bueno, ok, ahora sí, si ya sabemos de dónde venimos, y ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué se supone que debería de hacer con este grande regalo que el Señor Jesús ha hecho por mí? ¿Qué significa? Entonces, ahora sí, dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Dios formó a Adán y a Eva, Dios los formó exactamente con el mismo valor, pero con diferentes funciones. ¿Sí sabíamos esto? Dios nos ha creado con diferentes funciones. No quiere decir que el hombre vale más que la mujer y todo. Eso es una mentira, ¿verdad? Que el mundo ha tratado de meter. Para Dios, hombre y mujer tienen exactamente el mismo valor, pero tenemos diferentes funciones, diferentes tareas. Y cuando Dios habla de la mujer, vemos varios ejemplos en la Biblia donde Dios públicamente reconoce a una mujer, y podemos ver la importancia que Jesús tenía y el valor que Jesús le daba a las mujeres. Por ejemplo, Dios diseñó a todas las mujeres con la necesidad de que alguien las cuide, las proteja y las haga sentir amadas, ¿verdad que sí? Y Dios diseñó a los hombres con la necesidad de proveer seguridad, cuidado, amor y protección. Por eso es un engrane perfecto, es un complemento perfecto, un hombre y una mujer. Entonces, cuando todas nosotras nacimos, Dios siempre pensó en el cuidado de la mujer. Y entonces cuando nosotras nacimos, pues nos puso bajo la cobertura de nuestros padres. Y ahí estuvimos, y ellos nos entrenaron y nos cuidaron y nos protegieron y nos amaron por algunos años. Pero cuando tú te casaste, tú pasaste de estar debajo de esta cobertura, ahora pasaste a estar bajo la cobertura de tu esposo. Y muchas de nosotras tenemos este problema en la cabeza, ¿verdad? Con la palabra sujetarse, someterse. No nos gusta escuchar esa palabra. Si tú buscas en tu diccionario, someterse quiere decir entregarse. Eso es lo que significa. Es cuando Efesios nos habla de someternos a nuestros maridos, está diciendo, entrégate a tu marido. Eso es lo que significa someterse. Entonces, cuando nosotros pasamos de estar bajo la cobertura de nuestros padres, Dios está pensando, ¿quién va a cuidar de ella? ¿Quién va a cuidar? Y entonces vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para todos los varones, esta es su tarea. Parece fácil, pero no está fácil. Que ame a su esposa, no dice que entienda a su esposa, dice que ame a su esposa
¿A qué grado? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más dice ahí? Y murió y entregó su vida. Ese es el grado que el Señor pide a todos los esposos. ¿Cómo debo amarla? Así, hasta entregar tu vida por ella. Entonces vemos cómo Jesús está interesado en alguien que cuide, que ame y que proteja a su hija, a un vaso frágil. Después vemos que públicamente Jesús reconoce y dignifica a una mujer cuando vemos a esta mujer en Lucas capítulo 8 y dice que esa mujer, ¿verdad?, estaba batallando con un flujo de sangre y ahí andaba por mucho tiempo y de repente hay una gran multitud de personas y Jesús dice, alguien me tocó, y los discípulos como que pues claro, ¿verdad?, hay miles de personas, no, yo sentí que alguien me tocó, y públicamente le dice a esa mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después tenemos otro panorama con una mujer que la encuentran en adulterio con un hombre y la traen y le dicen, a ver Jesús, ¿qué dice la ley? Hay que colgarla, ¿verdad? Y hay que apedrearla. Y Jesús solamente dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice la Biblia, y uno a uno de sus acusadores se fueron retirando. Y a la mujer le dijo igual, vete y no peques más. Después tenemos a una mujer samaritana. Nadie quería juntarse con esa mujer samaritana. Se dice que Jesús iba de camino y él dice que le era necesario pasar por Samaria. Y ellos no se llevaban bien con los samaritanos. Y llegó ahí al estanque en una hora donde dicen que hacía mucho calor ya en la tarde. A esa hora nadie iba a recoger agua, todas iban muy de mañana antes de que saliera el sol. Y a esa hora fue la mujer samaritana. Algunos teólogos dicen que era la hora en la que ella iba para no toparse con las otras mujeres que hablaban de ella. Es que tiene como 5 maridos. Y el que tiene ahorita no es su marido. Y es que ella hace y dice. Y para no topárselas a todas, algunos creen que iba en la tarde, aunque era mucho sol, pero para no toparse a nadie. Y ese día Jesús estaba ahí. Y cuando Jesús tuvo un encuentro con esta mujer samaritana, le cambió la vida. Y dice que se fue por todos lados a su pueblo a decirle lo que el Señor había hecho en su vida. Jesús está interesado en dignificar a la mujer públicamente. Y podemos ver que para Dios, hombre y mujer tienen exactamente el mismo valor. La mujer tiene una función y el hombre tiene otra función. La Biblia dice que cuando creó a Adán, ¿verdad? Y Dios vio que era buena la creación. Y Adán lo pusieron a trabajar, luego, ¿verdad? Y entonces su primera tarea fue ponerle nombre a todos los animalitos de ahí de la tierra, del cielo, del mar y todos. Nosotros podremos conocer gato, perro y chango, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso. Y entonces Adán era el único que conocía puros animalitos. Y Dios lo ve ahí, que bien trabajador ese hombre. Dice, no es bueno que este hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y entonces crea a Eva. Y pues Adán solo había visto gato, perro y chango. Y entonces ve a Eva y se maravilla, ¿verdad? ¡Wow! Su ayuda idónea. Ayuda idónea quiere decir justo lo que él necesita. Es una contraparte esencial o es una fuerza correspondiente. En hebreo, la palabra eser kenegdo quiere decir ayuda idónea. Y es precisamente esto, es una fuerza correspondiente. Es un engrane perfecto, un hombre y una mujer. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Adán y con Eva. Le estaba dando su equipo, estaban formando un equipo. Justo lo que Adán necesitaba. Para todas mis hermanas que están aquí, yo quiero decirles, hermanas, que ustedes son justo lo que su esposo necesita. Ustedes son su ayuda idónea. Él no necesita otra cosa. Él no necesita su mamá,
O sea, sí la necesita, pero te necesita a ti primero. No necesita más a una hermana, a la amiga de la secundaria, él te necesita a ti. Tú fuiste creada por Dios para tu marido. Qué regalo tan grande, ¿no? Tú fuiste creada por Dios para tu esposo. ¿Los esposos están agradecidos aquí por su regalo que Dios les dio? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, Dios crea este increíble equipo, un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y yo imagino, ¿verdad? Dios teniendo tantos planes ahí con ellos. Juntos van a poder lograr tantas cosas. Y después viene la desobediencia, ¿verdad? Y vemos en la palabra cómo nos enseña que la primera que fue ahí tentada y escuchó la voz de Satanás, pues fue Eva. Pero cuando Dios vino al huerto del Edén, ¿a quién mandó llamar? Adán. ¿Por qué Adán? Porque él es el responsable. Para todos los esposos que están aquí, yo quiero que ustedes sepan que Dios les va a pedir cuentas a ustedes por lo que Él les ha confiado, a su ayuda idónea y a sus hijitos que les ha confiado. Dios les va a pedir cuentas por ellos. ¿Cuántos ya están listos para ir a dar buenas cuentas de lo que Dios les ha confiado? Asegurémonos, todos los hombres que están aquí, de que están haciendo su tarea, porque el Señor les pedirá cuentas. A ver, ¿qué hiciste con ella? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la amaste? ¿Cómo la protegiste? ¿Cómo la hiciste sentir? ¿Cómo la ayudaste a crecer? Dios les va a pedir cuentas a ustedes por sus hijas. Y cuando estamos pensando en que Dios diseñó esta manera de que la mujer siempre esté bajo una cobertura, hermanas, ese es un regalo de Dios. Que el Padre siempre ha estado interesado en alguien que cuide de nosotros. Una mujer sin cabeza es una tormenta para donde quiera que esté. Las mujeres necesitamos tener una cabeza que nos guíe, que nos dirija. Y el hombre necesita asegurarse que Cristo es quien le guía, que es su cabeza para que pueda guiar bien a esa mujer y a esos hijitos que Él le ha confiado. En nuestra actualidad estamos viviendo como que dos polos opuestos, ¿verdad? Por un lado, podemos ver cómo hace muchísimos años la mujer todavía se creía esto, ¿verdad? Que no tenía mucho valor y que era inferior a los hombres. De hecho, las mujeres no podían votar, no podían ejercer voto, tampoco podían estudiar. Y después nos fuimos a otro extremo donde la mujer ahora se sentía súper poderosa, ¿verdad? ¿Cuál extremo es mejor? Ninguno de los dos. Por eso vamos a la Biblia y vemos cuál es el diseño original de Dios para la mujer. Primera de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 3, se la leo en la NBI, dice así: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que su belleza sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Mientras vivimos, hermanas, en un mundo tan consumista, tan individualista y de tanta vanidad, Primera de Pedro nos da rumbo y dirección. Y dice, no está hablando que las mujeres no deberían arreglarse o ponerse sus vestidos lindos y pintarse su cabello y maquillarse. No está hablando de eso. Primera de Pedro está hablando de una atención desmedida hacia la persona, ¿verdad? Hacia su persona en la mujer. Y dice, tengan cuidado con esto. No se dejen llevar por esto. Más bien, ocúpense más en lo interno. En la belleza le llama incorruptible. Dice, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y en un espíritu apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotras las mujeres, en qué cosas debemos poner atención? Y antes de darles la tarea a todas las mujeres, queridas hermanas, yo quiero decirles que cuando una mamá está bien en su casa, ella está bien interiormente, eso va a generar una armonía en nuestra casa.
Nuestros hijitos no solamente aprenden de lo que nos escuchan decir, ellos aprenden de los que nos ven hacer. Y entonces, entendiendo que tenemos esta grande responsabilidad, una de las cosas, antes de darles su tarea, una de las cosas que más nos limita o nos aleja de cumplir con nuestra tarea es un corazón lleno de resentimiento. Y las mujeres somos tan emocionales, tenemos emociones por todos lados, ¿verdad? Y conectamos muchas cosas. Y uno de los daños más grandes que nos hacemos es guardar resentimiento. Escuché a alguien decir que el grado más alto de madurez espiritual al que podemos aspirar es a tener un espíritu y un corazón perdonado. Y necesitas otorgarle perdón tú. Tú tienes que saber que si tú no sueltas este rechazo, mujeres, vas a acarrear a tus hijos a ello también. Esta es la grande responsabilidad que tenemos como madres, que las cosas no resueltas en nuestra vida se las vamos a pasar también a ellos. ¿Han visto cómo de repente sus hijos responden igual que ustedes y tú dices, ¿cómo lo aprendió? Te escuchó decirlo. Camina igual que tú y tú dices, ¿cómo? Te vio hacerlo. Toda cosa no resuelta en nuestro interior se las vamos a transmitir a nuestros hijos. Y yo creo que nadie de nosotros aquí quisiéramos transmitirle cosas que van a dañar a nuestros hijos. Otra de las cosas que nos alejan de hacer nuestra tarea como madres es la queja. Yo sé que aquí no hay, pero se los voy a decir por si ustedes conocen a alguien, se lo dicen. La Biblia dice que una mujer quejumbrosa es como una gotera constante. ¿Han tenido alguna vez una gotera en su casa? Parece totalmente inofensiva, ¿verdad? Pero a la larga, ¡ay!, te vuelve loca. Y la Biblia le dice al hombre, mejor le es al hombre vivir allá en un terrado, allá en la montaña, en el monte solo, que en una casa con una mujer que se está quejando. La queja proviene de un corazón no agradecido. Y mujeres, escuchen esto, no puede haber sometimiento ni a Dios ni a tu marido si no hay un corazón agradecido. No te vas a poder someter, no vas a encontrar razones suficientes. Si no hay un corazón agradecido, no te vas a poder someter. ¿Y de qué nos quejamos? Pues de todo. Si llueve, porque llovió. Si hace calor, porque hace calor. Si hubo carne, porque hubo carne. Si no hubo carne, porque no hubo carne. De todo encontramos. Nosotras somos buenas para encontrar buenas razones para quejarnos. Y esta es una de las cosas que nos alejan de cumplir nuestra tarea. Lo malo es que esto también se lo pasamos a nuestros hijitos. Y hasta el tono de voz, ¿verdad? Es que porque, y tú le escuchas y dices, ¡ay, qué desesperante! Ya te escuchó decirlo, ya aprendió, te escuchó quejarte. Hace muchos años, el fundador de nuestra organización, cuando vino a México, él venía de Estados Unidos, y dicen que vivían en Los Herrera, Nuevo León, y cuando vinieron, pues vinieron sin nada. Y entonces llegaron y les prestaron una casita que no tenía piso, o sea, era tierra, no tenían luz y no tenían agua. Y entonces dice que estaban dormidos ahí, ¿verdad?, a las 3 de la mañana. Y él le pregunta a su esposa, oye, ¿estás dormida? Y le dice ella, pues no puedo dormir de tanto calor. Y él le responde, solo recuerda que estamos aquí experimentando este calor momentáneo para que muchas personas no experimenten un calor por la eternidad. Cuando hay perspectiva de por qué estamos enfrentando las cosas, hay gratitud en el corazón. Si no, nada nos va a satisfacer. Y es muy triste vivir una vida llena de quejas. Escucha esto, si no tienes lo que quieres es porque no lo necesitas. Porque el Señor ha prometido que Él proveería todo lo que nosotros necesitamos.
Si tú ahorita no tienes algo que quieres, es porque todavía no lo necesitas. Así es que aprende a estar contenta y contento con lo que tienes hasta el momento. Allá en la escuela bíblica tenemos una cultura en el comedor, ¿verdad? Y allá en nuestra cultura es que nos comemos todo lo que nos sirven y con mucho gusto. ¿De acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque nosotros estamos preparando hombres y mujeres que van a salir a servir a Dios y queremos que tengan en perspectiva que queremos estar agradecidos con la provisión que el Señor envió ese día para nosotros. Si le hacen caras a la comida, si se quejan y no se la quieren comer, le estamos diciendo a Dios, no me gustó tu provisión, no estoy de acuerdo con lo que me estás dando, no me quiero someter a tu voluntad para mí. Si no tienes lo que quieres, es que no lo necesitas. Tú ahorita tienes justo lo que tú necesitas. El Señor alimentó a un pueblo por muchos años con comidita del cielo. Y solo les duraba ahí el día. No duraba para mañana. Si lo guardaban se les echaba a perder. Porque el Señor les estaba enseñando a depender totalmente de Él un día a la vez. Entonces, dile al que está al lado tuyo, ya no te quejes. Deja de ser quejoso. Deja de ser quejumbroso. Y al contrario, queremos poder tener un corazón agradecido y lleno de gozo. ¿Amén? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces, para todas las mujeres, ahí les va nuestra tarea. Ahora sí, el Señor nos ha llamado, hermanas, a poder ser formadoras de generaciones. ¿A qué nos ha llamado? Qué tarea tan grande, ¿verdad? Qué responsabilidad tan grande de poder formar a la siguiente generación. Qué tarea tan grande de estar presente en la vida de nuestros hijos. Miren, hermanas, aquí hay de a dos. O ayudamos a que nuestros hijos lleguen y cumplan el propósito de Dios para sus vidas, o vamos a hacer un tropiezo para que ellos cumplan el propósito de Dios para sus vidas. ¿Saben por qué no hay muchos misioneros mexicanos en el mundo? El otro día estaba leyendo este artículo y hablaba de todos los países primeros que envían misioneros al mundo, y yo pensé que era por la economía. Son países con una economía mucho mayor a la de México, y ese artículo revelaba, esa investigación decía que México estamos en los últimos lugares de países que enviamos misioneros al mundo. ¿Saben por qué? Porque las mamás no están dispuestas a soltarle a sus hijos al Señor. ¿Y si se enferman? ¿Y si tienen hambre? ¿Y dónde van a dormir? ¿Y si me extraña? ¿Y si le duele algo? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a recibir? Los queremos tener aquí, en una burbujita, y no estamos dispuestas a confiárselas al Señor. No es que no haya obreros que quieran ir a la mies, es que hay muchas mamás que no le están confiando sus hijos al Señor. Ese es el problema. Y hermanas, yo quiero recordarles que sus hijos no son de ustedes, son prestados, son confiados. El Señor les va a pedir cuentas de sus hijos. Solo se los prestó por una temporada para que ustedes los entrenen, para que los instruyan, y luego ¿saben cuál es nuestra tarea? Enviarlos como una saeta ardiente a un mundo oscuro y necesitado. Nosotros nos quejamos mucho, ¿verdad?, del gobierno y que si hacen, pero esa no es tu tarea. Tu tarea es formar en tu casa saetas para que en el momento en que Dios los llame, tú estés lista para enviarlos a un mundo necesitado. Hace algunos años, hace 12 años, yo tuve esta experiencia, ¿verdad? Y cuando nosotros nos casamos, hace 17 años ya, en los primeros años perdimos 2 hijos, y 5 años después pudimos tener nuestro primer hijo, que
que se llama Santiago. Antier cumplió 12 años ya. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Como mamás primerizas, cuando nace tu primer hijo, tú no quieres que le dé el aire, el sol, que nadie lo vea, que nadie lo toque, así, ¿verdad? Es tu bebé. Y cuando él nació y tenía ya 4 meses, una de mis cuñadas que vive en Nicaragua tuvieron una situación allá, un accidente muy fuerte. Y ellos no lo conocían. Entonces mi suegra iba a ir a verla. Y me dice, un día me llama y me dice, deberías mandarnos a Santi con mi mamá para que nos traiga un poquito de alegría. Y yo me reí, ¿verdad? Yo, qué buena broma. Y después me dice, no, en serio, deberías enviárnoslo con mi mamá. Y ya, nos fuimos y llegamos a la casa y mi esposo me dice en la noche, yo creo que sí deberíamos dejar ir a Santi. Y en esa semana nosotros no podíamos viajar, no podíamos hacer ese viaje. Y yo le dije, no, claro que no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ustedes dejarían ir a su hijo de 4 meses al otro lado del mundo? No, claro que no, o sea, así, y si se enferma, y si llora, y si se extraña, y si le pasa algo. Y entonces ahí después de mucho luchar, David me dijo, yo creo que sí deberíamos dejarlo ir. Y ahí estaba yo luchando entre que sí, más bien enojada, ¿verdad? De que, ¿cómo se les ocurre pedirme esto? Y después de estar ahí algunas horas, yo sentí como que Dios me dijo, si tú no me lo confías ahorita, más adelante, cuando yo te lo pida para algo, tú no vas a estar dispuesto a soltarlo. Y tú vas a ser un impedimento para que Él cumpla su propósito en esta tierra. Y pues hay de mucho luchar y llorar y toda la siguiente mañana le dije, sí lo vamos a dejar ir. Le hicimos su carta en el notario, se lo llevaron a Centroamérica, no nos extrañó, no se enfermó, no lloró, no le pasó nada, el niño regresó perfecto. Y yo sé que algún día Dios me va a pedir a mi hijo. No sé para qué tarea, pero yo sé que algún día me lo va a pedir. Y quiero estar lista para soltarlo. No lo quiero retener, pensando, ¿y si le pasa algo? Yo misma me recuerdo a mí misma, donde mis ojos y mis manos no alcanzan a mi hijo, los ojos y las manos del Señor sí lo alcanzan. Esa es nuestra tarea, hermanas, preparar a estos niñitos para poder soltarlos después. El mundo está difícil y se va a poner peor que como está ahorita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra aportación a este mundo? Entrenar a esta generación. Entrenar a esta generación. Nuestros hijos, más que una responsabilidad, ellos son nuestro privilegio. Ellos son nuestro privilegio. Tú y yo, mujer, nacimos para nuestro esposo y para atender a esos niñitos que el Señor nos confió. Ellos son nuestro privilegio. Hace 2 años fui a un funeral. Murió la mamá de una colaboradora de nosotros ahí en el instituto. Y ella había sido juntamente con su esposo pastores por toda su vida en la Ciudad de México. Y entonces fuimos al funeral a la Ciudad de México. Y la mejor amiga de esa pastora pasó a testificar, a recordar una memoria de ella. Y cuando ella dijo esto, me cambió tanto el chip de nuestra tarea como mamás. Y ella empezó a contar que un día fue a visitar a la pastora, su amiga, cuando los niños eran pequeños. Y dijo, amiga, ¿me acompañas a llevar a mi hijo Kevin? Tenía 7 años, lo voy a llevar a su clase de música. Sí, vamos. Y si nos subimos al carro y manejamos 2 horas. Llegamos a la escuela de música, se bajó el niño, estuvo en su clase 1 hora, lo esperamos en el estacionamiento y luego manejamos otras 2 horas de regreso a la casa. Y él le dijo, amiga, ¿cada cuándo lo traes a las clases? 3 veces a la semana. ¿Por qué no lo metes a otra escuelita ahí más cerquita de tu casa? Es que esta es la mejor escuela de música de la Ciudad de México. Sí, amiga, pero es un niñito, cualquier maestro le puede dar clases, cualquier escuelita, ya cuando crezca que él vaya a la escuela que quiera. ¿Para qué te desgastas tanto? Y la pastora Arte le dice, no, amiga, para mí es un privilegio formar a un siervo del Señor. Este es mi privilegio. Yo nací para llevarlo y para traerlo a su clase de música. Yo cuando escuché eso me retumbó tanto
en el cerebro. Este es mi privilegio. No es que tengo que llevarlo otra vez, el tráfico, el tiempo, el dinero. Es que este es mi privilegio. Él me tiene a mí. Y ese día en el funeral, mientras ella estaba contando este testimonio, su hijo estaba ahí en el piano. Ese niñito, ya de 22 años, tocando el piano. Acababa de dirigir la alabanza en el funeral de su mamá. Y en la mañana había predicado en el funeral de su mamá. Entonces tú ves a ese niñito ya de 22 y tú dices, claro que vale la pena. Cada siembra en tus hijos, cada tiempo invertido, cada vez que te tienes que sentar con él o con ella, a hablar, a disciplinarlo, a instruirlo, cada vez que lo tienes que preparar en la mañana para traerlo a la escuela, para llevarlo a la iglesia, hermanas, no es nuestra responsabilidad, este es nuestro privilegio. En medio de un mundo tan difícil, ellos nos tienen a nosotros, a una mamá que ha entendido su identidad en Cristo, de dónde vengo, y ha entendido perfecto su tarea y su asignación en esta tierra. Ellos nos tienen a nosotros, y eso es lo que ellos necesitan. No es que tengo que hacerles de comer otra vez, es que le tengo que lavar el uniforme, es que tengo que sentarme a hacer la maqueta a las 10 de la noche con él. Es que este es nuestro privilegio. Es que nosotras fuimos formadas por Dios para ellos. Es que nos estamos virtiendo todo lo que somos en ellos para que ellos puedan estar firmes cuando tú ya no estés. Ver a ese joven, ahora es alumno en el instituto, ya está por terminar. Y yo veo en él su carisma, la gracia, cómo ama a Dios. Y yo veo toda la cosecha de su madre ahí. Toda la cosecha. Qué lamentable que su madre no podrá ver todo el fruto completo, pero lo vio durante 21 años. Bueno, nosotros tenemos que confiar que aunque no nos toque ver la cosecha o el fruto, mientras nosotros sembramos, eso es algo natural. Lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Es nuestro privilegio. Dile a tu esposo, nuestros hijos son mi privilegio. Dile a tu esposo ahí donde. Nuestros hijos son mi privilegio. Ser madre es un papel muy importante y el Señor elige a muchas mujeres para poder hacerlo. Y la palabra de Dios nos pide algunas cosas. A todas las mamás nos pide disponibilidad 24/7 para nuestros hijitos. ¿Cuánta disponibilidad vamos a tener? Deuteronomio capítulo 6 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, es decir, todo el tiempo, todo el tiempo. Una de nuestras tareas grandes es que nuestros hijos amen a Dios personalmente, que ellos quieran venir a la iglesia, que ellos quieran servir a Dios, que ellos quieran leer la palabra. Una de nuestras tareas es estar ¿qué? Disponible. A lo mejor tienes mucho que hacer y tu hijo te está jalando, mamá, es que quiero decirte algo y espérame, mijito. O a lo mejor no andas haciendo qué hacer, pero estás muy entretenida en tu teléfono. Espérame, mijito, y espérame. Este teléfono, así como nos ha sido de mucha utilidad, también es una de las herramientas que más ha separado matrimonios y familias. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu teléfono? Ahí en tu teléfono tienes una aplicacioncita que te dice cuánto tiempo lo usas en la semana y en qué te las gastaste. Y lo vemos y nos da vergüenza. ¿Cómo que 7, 8, 10 horas? No podemos decir que no tenemos tiempo para nuestros hijos porque nuestro teléfono dice otra cosa. Disponibilidad para ellos. Escúchalos. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le angustia a tu hijo? ¿Qué le alegra? ¿Sabes tú? ¿Qué le preocupa en la escuela? ¿Cómo está su corazón? Cuando hay una pérdida de algún familiar, siéntate con ellos. ¿Tú cómo estás, mijito? Vamos a orar.
estar disponibles para ellos en todo tiempo. Otra de nuestras tareas es la enseñanza. Salmo 78 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus propios hijos. Las escrituras es una de nuestras tareas. Y a lo mejor tú podrás decir: es que yo no le entiendo a la Biblia, no sé, cuando la leo no la entiendo. Bueno, lee pasajes. Hay muchas versiones de la Biblia ahora. Hay unas más entendibles que otras tal vez. Lee la que tú entiendas mejor. No te apresures por leer toda la Biblia en un mes. Te sugiero leer un capítulo al día. Platícalo con tus hijos. ¿Y tú qué aprendes de esto? Y tú, no importa que tengan 2, 3 años, que a lo mejor nada que ver lo que tú le dijiste con lo que eres, no importa. Haz de ellos un hábito. Todas las noches cuando vayan a dormir, ve a su cama, ora con ellos, cuéntales una historia de la Biblia. Miren, nosotros ya hemos tenido que, como no se duermen a la primera historia, las historias de la Biblia en audio. Y ya ahí se van quedando, ya cuando vimos que ya está, ahora sí ya nos vamos y le apagamos. ¿Por qué? Porque es una forma en que cómo ellos van a aprender, cómo van a memorizar la palabra. Llegará algún momento donde ya no tengamos permitido usar nuestras Biblias tal vez. ¿Qué es lo único que los va a mantener? Lo que ya tienen guardado en su mente y en su corazón. Y a lo mejor tú dices: es que a mí nunca me enseñaron eso, mi mamá no fue así conmigo. Bueno, rompe ese molde y hazlo tú con tus hijos. No importa si ya tienen 13, 15, 16, los años que tengan. Enséñales la palabra. Otra de nuestras tareas es capacitarlos. Ayudar a los niños a descubrir, a desarrollar sus habilidades, sus fortalezas, sus dones. Mételos a clases de todo lo que puedan: natación, música, deportes, todo lo que, mételos, que ellos vayan descubriendo sus habilidades. Proverbios dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, él no se va a apartar de él. Invierte tiempo, así como esta pastora que invirtió tiempo en la vida de su hijo. Invierte tiempo en ellos, que ellos se capaciten, mételos a cursos de todo, a alguno le va a gustar. Otra de nuestras tareas como mamás es la alimentación de nuestros hijos. Proverbios nos habla de la mujer virtuosa, dice: trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Nos habla de una mujer que se preocupa por su alimentación física y espiritual, una mujer que proporciona un ambiente, ¿verdad?, de libertad a fallar. Sus hijos van a fallar, van a cometer errores, pero ahí va a estar su mamá y su papá mostrando amor y afecto incondicional. Nuestros hijos necesitan saber que nuestro hogar es un lugar seguro, que cualquier cosa que pase en la escuela, en el trabajo o donde sea que están, que ellos tengan la seguridad que ellos pueden volver a casa. Otra tarea que tenemos como mamás es la disciplina. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Enseñar el temor del Señor traza una línea diferente y marca una diferencia en la vida de nuestros hijos. No es que no lo haces para que no te castiguen, es que no lo haces porque quieres agradar a Dios. En eso consiste la disciplina. Y si nuestros hijos aprenden a entender que la ley de Dios es una expresión de amor hacia nosotros, hace toda la diferencia, cambia todo. Proverbios capítulo 31 nos habla de esta mujer virtuosa, de esta mujer muy ejemplar, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros la leemos, decimos: ay, me falta mucho para llegar ahí. Pero quiero leerles algunas porciones aquí de Proverbios 31 y ver cómo es que esa mujer podía lograrlo. Proverbios 31, versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Cuántos días le hace bien su mujer? ¿Esté contenta? ¿Esté enojada? ¿Se lo merezca? ¿No se lo merezca? Ella dice que le da bien todos los días de su vida. Ya no la puso difícil, ¿verdad? Y después dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer que está activa, que está buscando formas de aportar. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. 21. No tiene temor de la nieve, porque su familia está vestida de ropas dobles. ¿Qué quiere decir esta porción? Esta porción nos habla de una mujer que ha invertido en su familia, que ha trabajado en su familia, que los ha entrenado. Y entonces cuando habla de la nieve nos está hablando de las temporadas difíciles de la vida. Y ella dice, cuando vengan las temporadas difíciles, ella está confiada, no tiene temor de eso. ¿Por qué? De ropas dobles. Ya les enseñó, ya los instruyó, ya los disciplinó, ya los capacitó. Quiere decir que están listos para pasar las temporadas difíciles. Nuestros hijos van a pasar temporadas difíciles, hermanas. Y nuestra tarea es ayudarles a recordar que en los momentos difíciles el Señor va a estar con ellos. Él prometió estar con ellos y Él lo cumplirá. Así es que nuestra tarea es enseñarlos a ellos, entrenarlos en casa. Tenemos tan poquitos años para entrenar a nuestros hijitos, tan poquito tiempo. Pero esa capacitación hará una grande diferencia en el mundo actual en el que vivimos. A mí me da mucha esperanza pensar que así como el mundo avanza con sus ideologías, y eso está muy fuerte, el pueblo de Dios también avanza. Y eso es una esperanza hacia el futuro, que hay muchas mamás listas para capacitar a sus hijos y entrenarlos para que salgan a un mundo oscuro. Ustedes se han puesto a ver los videitos que ven sus hijos en su teléfono, se han sentado a ver las películas que ellos ven. Nos asustarían si nosotros nos sentamos con ellos. Hay una acechanza diabólica, directa, de Satanás hacia todos nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer las mamás? ¿Le vamos a abrir la puerta para que los destruya? No, claro que no. Yo creo que aquí hay muchas mamás que están listas para entrenar, para capacitar y después para confiárselos a Dios. Aquí está, Señor, es tuyo, no me pertenece. Cuando Moisés nació, había un edicto que todos los niñitos de esa edad debían morir, y su madre pensando, ¿qué haré? ¿Cómo le haré? Lo puso en una canasta. Por eso conocemos hoy esas cunitas pequeñas como un Moisés. Y se dice que la hizo de un material que se llama papiro, que es un material que no se rompe, no se hunde en el agua. Y esa cunita pasó hacia, esa canasta pasó hacia el otro lado del río, y en la casa que llegó ahí lo tomaron. Y su madre pasó de ser su mamá, fue y tomó el papel de nana y lo pudo entrenar. La madre Moisés tuvo la oportunidad de entrenarlo, de capacitarlo, porque sabía que Moisés tenía un propósito de Dios en esta vida. Y hoy conocemos a Moisés como un libertador, un niño, un hombre que cumplió su propósito en esta tierra. ¿Por qué? Por una mamá que estuvo dispuesta a entrenarlo, a capacitarlo y a lanzarlo a un mundo difícil. Esa es nuestra tarea. No está fácil la tarea, pero para eso fuimos creadas, para eso fuimos formadas. ¿Estás lista para entregarle tus hijos al Señor? Para que Él los envíe a donde Él quiere enviarlos.
si nosotros no los adueñamos, los vamos a hacer un ídolo en nuestra vida. Vas a idolatrar a tu hijo o a tu hija si tú no se la confías a Dios. Son de Él, le pertenecen a Él. Tu marido, ese sí es tuyo, ese sí no se lo puedes regresar. Todo, tú le elegiste todo tuyo, ahora te lo quedas. Pero tus hijos son confiados, esos son prestados. Así es que esta mañana quisiera pedirles que pudiéramos orar y decirle: Señor, yo me quiero deshacer de todas las cosas que internamente ando cargando y no están permitiendo que yo avance en mi tarea como formadora de generaciones. Cuando Tito capítulo 2 habla de que todas las ancianas deben entrenar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar a sus hijos y a muchas otras cosas más, tú podrás decir: no soy anciana todavía. Pero cuando habla de ancianas se está refiriendo a experiencia. Tú tienes más experiencia que otras. Si tienes 20 años, pues tú puedes enseñar a las de 15, 14, 16, 18 años. Si tienes 60, puedes entrenar a las de la generación pasada y así sucesivamente. Pero todas tenemos que saber, hermanas, que todas somos alumnas, estamos aprendiendo de alguien y todas tenemos que ser maestras de alguien. Lo que aprendo, lo comparto. Lo que aprendo, lo doy. Lo que aprendo, lo entrego. Pero no podemos quedarnos sentadas y decir: no, mis años ya buenos ya pasaron. Todavía tenemos mucha tarea que hacer con los hijos, con los nietos y con muchas jovencitas que necesitan que alguien les enseñe a amar a sus esposos y a amar y cuidar a sus hijos. Mientras el mundo dice: mira, si no funciona el matrimonio, pues te divorcias. Y yo, no. Necesita haber muchas mujeres que les ayuden, que las guíen en su caminar de: mira, mijita, tú hiciste una promesa y con la ayuda de Dios tú vas a poder cumplir esa promesa. El matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Esta es la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que el mundo espera que los hijos de Dios, que la creación de Dios se levante y anuncie. ¿Quién más lo va a hacer? El Señor nos ha confiado a nosotros esta responsabilidad. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Termino con esto. El versículo 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la sabiduría. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué esta mujer hace todo lo que hace? Porque teme a Jehová. Quiere decir que todo lo que hace lo hace porque quiere agradar a Dios. ¿Por qué voy a entrenar a mis hijos? Porque quiero agradar al Señor. ¿Por qué voy a enseñar a otras mujeres jóvenes? Porque quiero agradar al Señor. Hay un por qué lo quiero hacer. Porque quiero agradar. Porque quiero honrar a Dios con mi vida. Si es que ustedes han escuchado la tarea que el Señor tiene para nosotros, y no podemos decir ningún día: yo no sabía que yo tenía que entrenar a otros, yo no sabía que mis hijos eran mi privilegio. Ellos son tu privilegio. Ellos son tu privilegio. Yo sé que las mamás han trabajado arduamente, incansablemente, al igual que los papás, pero hoy es el día de las mamás. Y tienen que saber, hermanas, la Biblia nos enseña en Corintios que ningún esfuerzo para el Señor es en vano. Estamos creyendo que veremos a nuestros hijos cumplir el propósito por el cual Dios los envió a esta tierra. María sabía que Jesús tenía un propósito que cumplir en esta tierra. Y María amaba a su hijo. Ella lo tuvo en su vientre. Y María lo entrenó, lo capacitó. Yo me imagino que cuando estaba viendo a su hijo que lo estaban crucificando, cuánto dolor en la vida de esta mujer. Pero sabía que Jesús había sido creado para ese propósito. Yo me imagino la madre de Moisés al desprenderse de su hijo, pero sabía que un propósito mayor por parte del Señor había al desprenderse. El amor implica sacrificio, hermanas. El amor duele. El amor de una madre nunca es egoísta. El amor implica entregarse.
si nos entregamos a tantas cosas que no tienen valor en lo eterno, ¿por qué no nos vamos a entregar con todo el corazón a la vida de esos niñitos que tienen un valor en la eternidad? Ellos son tu privilegio, ellos son tu regalo. Estamos satisfechas con la bendición que el Señor nos ha dado al momento. ¿Por qué no te pones de pie y oramos?